Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Bien, vamos a continuar trabajando nuestras sesiones de aprendizaje. Esta vez nos va a tocar trabajar, como siempre, los días viernes el subárea o la subárea de razonamiento verbal. Bien, bienvenidos a todos nuevamente después de quizás una semana de evaluaciones y otra semana de prácticas. Siempre tenemos que esmerarnos en hacer todos nuestros trabajos. Por eso nosotros, a pesar de la distancia, es muy importante siempre reforzar nuestros aprendizajes con el repaso a través de nuestros mapas conceptuales y siempre estar revisando nuestros apuntes. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar nuestro trabajo de razonamiento verbal con un tema muy interesante. Un tema que también es, vamos a decirlo así, banco de preguntas en exámenes de admisión para universidades a nivel nacional, como la UNSAG, la San Marcos, la UNSA de Arequipa, etcétera, y muchas otras universidades. El tema que nos compete trabajar esta mañana va a ser el de las oraciones incompletas. Sí, ya estás imaginando más o menos de qué trata este tema. Bien, entonces, ¿qué cosa podrían ser las oraciones incompletas? Todos en casa estamos respondiendo, seguramente pensando, ya estamos infiriendo un poquito de qué va a tratar este tema de oraciones incompletas. Como su mismo nombre lo dice, son oraciones. Ya hemos hablado un poquito de las oraciones, que son aquellas que tienen un sentido completo, aquellos que enmarcan un enunciado, un sentido completo que nos van a transmitir, en este caso puede ser un emisor a un receptor. Generalmente nosotros nos comunicamos a través de oraciones o enunciados que vendrían a ser lo mismo. Y estas oraciones o enunciados tienen que tener a cabalidad un sentido para ser transmitidos. Pero si me dice que son ejercicios de oraciones incompletas, quiere decir que a estas oraciones o enunciados se les va a suprimir, se les va a quitar a propósito, se les va a quitar justamente intencionalmente una o varias palabras que van a alterar el sentido de esta oración. Nosotros debemos hacer para este tipo de ejercicios es justamente encontrar las palabras, los términos o los conectores que nos van a ayudar a recobrar la oración o el sentido completo de esta oración, tal cual lo han quizás propuesto desde un inicio. Entonces, ese es el trabajo de hoy. Trabajamos nuestro libro de razonamiento verbal. Yo soy tu profesora Yasmín Aragón Salas del área de comunicación y vamos a dar inicio de esta forma, siempre estableciendo nuestro propósito. Muy bien, nuestro propósito que es de suma importancia para todas nuestras sesiones, porque va a ser el punto de llegada para poder decir que hemos logrado el aprendizaje del día de hoy. Entonces, sabes que siempre tenemos un punto de llegada práctico, donde podemos ya poner, como su mismo nombre lo dice, en práctica lo aprendido en la sesión. Es por eso que el día de hoy nuestro propósito será aprender y practicar ejercicios de oraciones incompletas, entender un poquito más acerca de las oraciones incompletas y qué tipo de palabras o enunciados o conectores generalmente se les quita para que no podamos confundirnos, porque no le pueden quitar cualquier término en la oración. ¿Sí? Hay exclusivamente algunas palabras o términos que tienen que ser omitidos y esto lo hace la persona que nos está planteando el ejercicio. Muy bien, entonces el título para realizar nuestro organizador gráfico el día de hoy va a ser las oraciones incompletas. Recuerda que es de suma importancia realizar los organizadores gráficos, que no solamente nos sirve de apoyo para poder repasar o recordar el contenido del aprendizaje cuando tengamos algún tipo de evaluación o práctica, sino también esta tendrá su calificativo correspondiente, ya que estamos aplicando técnicas
de estudio, técnicas de organización, técnicas de quizás planificación, ¿no? Entonces es muy importante utilizar siempre el resumen, los mapas conceptuales, los mapas mentales que tienen su calificativo correspondiente, que muchos estudiantes no lo están realizando. Esto tiene que estar plasmado en nuestro cuaderno o en nuestro portafolio, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar definiendo qué cosas son las oraciones incompletas. Dice, los ejercicios de oraciones incompletas son aquellos a los cuales se les ha extraído una o más palabras, tratando de ocultar su sentido, el cual se puede descubrir mediante algunas palabras que sirven de indicios dentro de la oración. Nos van a dar alternativas que van a ser nuestros indicios para ver cuál podría, vamos a decirlo así, dar mucho mejor para que la oración retome su sentido. También podemos decir que son ejercicios donde se han omitido uno o más fragmentos, ya sean frases, palabras o enlaces, los cuales responden a ciertos criterios de coherencia y cohesión para poder completar el texto. Recuerda que todo texto, y hemos hablado un poquito, todo texto está conformado por mínimas unidades. Estas mínimas unidades van a partir desde la fonología, van a ser también desde la morfología para dar ya campo a las palabras, a las oraciones y finalmente al texto. Pero también la nueva gramática estructural y los nuevos estudios de lingüistas muy conocidos recalcan que una oración e incluso una palabra que puede llegar a expresar todo un contenido de ideas, puede llegar a expresar todo un sentido que quiere transmitir el emisor al receptor, puede ser considerado como texto. Es por eso que podemos considerar una oración como texto. Y si a esta oración pierde, dice, la coherencia o cohesión, entonces este sentido ya no va a ser cabal, ya no va a ser total para el receptor. Entonces es muy importante con estos criterios de coherencia. La coherencia siempre va a estar relacionada, ¿no?, a qué palabras o términos van a estar inmersos en este texto o en esta oración. Y la cohesión siempre la estructura, ¿no? Tenemos que respetar la estructura básica de sujeto, núcleo y complemento. O bueno, vamos a decir sujeto, verbo y complemento. Cada uno, sujeto y verbo, vamos a decir sujeto y predicado van a tener sus núcleos, eso lo sabemos, pero tenemos que respetar, tiene que haber un sujeto de quien se habla, tiene que ver la acción de lo que realiza o que hace o que se dice del sujeto y finalmente el complemento, lo que va a complementar la información del sujeto. Entonces, si cumple esta cohesión, no va a haber una variación porque muchas veces esta se distorsiona y por eso ya no existe cohesión. Y la coherencia al utilizar los términos o palabras que le van a dar el sentido completo y correspondiente a la oración, porque muchas veces utilizamos el término estás hablando sin coherencia, porque no estás utilizando las palabras, los términos adecuados para que la otra persona te comprenda. Entonces nos dicen que en estas oraciones se debe respetar justamente estos dos criterios. De esta forma nosotros podremos analizar y hallar la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver ahora la estructura de las oraciones incompletas. Muy bien. Dice, ¿cuál sería la estructura? Consiste en observar que la oración incompleta tiene dos partes. Un enunciado base, por ejemplo, y las 5 alternativas o 4 alternativas de las cuales tenemos que escoger una respuesta, puesto que las demás van a ser distractores. Bien, entonces, si nos dice que va a tener un enunciado base, va a ser nuestra oración a la cual le han quitado u omitido el sentido completo. Y luego en las 5 alternativas tengo que buscar esas palabras, enlaces o frases para que le vuelva a retomar el sentido de la oración. Tenemos un ejemplo, dice, hay que, para poder valorar lo que es.
te das cuenta que podemos ver en puntos suspensivos los espacios de los términos o palabras que faltarían completar para que la oración tuviera nuevamente sentido. Entonces yo puedo analizar con cada una de mis alternativas. Dice, vamos a probar. Hay que ganar para poder valorar lo que es triunfar. Eso sería correcto. Hay que ganar para valorar lo que es triunfar. Ya no tiene el sentido coherente. Muy bien. Entonces seguimos intentando. Hay que perder para poder valorar lo que es derrotar. Otra vez, en la segunda parte pierde el sentido. Ya vamos entendiendo más o menos que este tipo de oración me están diciendo que va a pasar algo para traer como consecuencia algo bueno o algo malo. Vamos a entender con la tercera, afirmación o la tercera alternativa. Hay que ganar para poder valorar lo que es perder. O sea, si gano, recién valoro lo que pierdo. Ya, entonces ya más o menos estoy entendiendo que esta va por justamente como causa-efecto, pero tengo que buscar la alternativa correcta. Bien, hay que nacer para poder valorar lo que es morir. Tampoco, ya se alejó demasiado esta alternativa. Y por último, hay que perder para poder valorar lo que es ganar. Muy bien, entonces ya mi oración tiene sentido y me está dando un mensaje cabal. Me dice que si yo pierdo en cualquier circunstancia o actividad o momento de mi vida, si yo tengo yo tengo estos sentimientos de saber qué es perder, qué es ser derrotado, qué se siente, entonces voy a poder valorar en un futuro lo que es ganar, porque al momento de ganar, porque me ha costado, he sufrido para obtener ese triunfo, entonces voy a poderlo valorar de mejor manera. Entonces, de esta forma podemos analizar los ejercicios de oraciones incompletas. Veamos ahora cuáles vendrían a ser los objetivos. Bien, ¿cuáles vendrían a ser los objetivos de las oraciones incompletas o estos ejercicios de oraciones incompletas en razonamiento verbal? Dice, el objetivo general es que permite medir la habilidad para construir oraciones y entender el sentido de los textos. Claro, te has dado cuenta que al inicio esta oración no tenía sentido, pero poco a poco yo he ido analizando con cada una de las alternativas y palabras que estaban en las alternativas y me he dado cuenta que estaba buscando un sentido concreto, un sentido específico para entender mejor la oración. Entonces también me ayuda a medir mi habilidad de reflexión y de análisis para construir estas oraciones. Porque si yo hubiera analizado mal y hubiera puesto otra alternativa, quizás hubiera tenido un sentido erróneo y al final el receptor, quien hubiera leído esta oración, o si yo lo hubiera enunciado a otra persona, no me hubiera entendido. Muy bien, ¿cuáles serían nuestros objetivos específicos al momento de trabajar los ejercicios de oraciones incompletas? Sería desarrollar la capacidad para sistematizar las ideas. Claro, voy a poder sistematizar, agrupar, entender las ideas de esta oración. Después, agudiza el sentido lógico en el uso del idioma. Claro, voy a utilizar igual que el sentido lógico matemático, el sentido lógico lingüístico de mi idioma, de la cantidad de vocabulario y el significado de las palabras para poderle encontrar el sentido correcto a la oración. Después me dice que me va a ayudar a inculcar las observaciones voy a poder decir, esta oración con estos términos no tiene coherencia o no tiene cohesión. Y después cuando encuentre la respuesta voy a poder observar de manera correcta y decir si la gramática se cumple la coherencia, se cumple la cohesión, etc. También me dice que
predispone la mente para el estudio de la comprensión de lectura, me ayuda que mi mente, que mi capacidad de razonamiento esté en un nivel mayor para poder entender cualquier tipo de texto, porque me ayuda a analizar la comprensión. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora cómo son los métodos o las formas de resolución. Bien, ¿cómo sería lo correcto o de qué forma podríamos inclinarnos a una resolución adecuada? Dice, primero, se analiza la oración en función con cada alternativa. Muy bien, vamos a leer la oración o la oración base que está incompleta como lo hemos hecho en este ejercicio y vamos a analizarlo según la función de todas las alternativas, justamente lo que hemos hecho. Vamos a analizar con cada una de las alternativas para comprender mejor cuál podría ser el sentido, ¿no? de esta oración. No podrá ser respuesta una alternativa que dé como resultado una oración gramaticalmente mal construida, aun cuando nos parezca semánticamente clara. Dice que por más que el enunciado, la oración, con la alternativa que escojamos, parezca lo correcto, dice semánticamente, o sea, en su significado, pero gramaticalmente el verbo está al inicio o al último y el sujeto está apareciendo al último y se ha alterado la gramática, se ha alterado la ortografía, se ha alterado el uso correcto de alguna palabra, algún término, alguna letra, entonces no va a ser esa la respuesta. No solamente basta que esté bien su significado, también tiene que estar bien su gramática. Después nos dice, la oración completa debe guardar un sentido contextual. Toda la oración tiene que tener un sentido y en qué contexto se está dando este sentido. Hemos hablado mucho de contexto. Todo dentro de la lengua y el habla se da en un contexto. Si tú dices en un contexto de amigos, donde todo es burlas o risas, hablas algo quizás de connotativo, de doble sentido, entonces en ese contexto te lo van a entender, tus compañeros, tus amigos te van a entender. Pero si tú dices una palabra con doble sentido en otro contexto más formal, donde están tus abuelos o personas mayores, lo van a tomar a mal y no te van a entender. Por eso es muy importante ver el contexto en el cual se puede aplicar esa oración. Entonces yo no puedo poner, si el contexto de la oración tiene jergas, yo no le voy a poner una alternativa que tenga una palabra de repente muy formal, porque ya no tendría el contexto adecuado. Tendré que buscar también frente a ese contexto una alternativa que quizás tenga una jerga. A eso me refiero. Se debe guardar corrección ortográfica, la cual se refiere al uso correcto de palabras y expresiones. Listo. Dentro de la gramática también la ortografía, ya lo hemos mencionado. La oración debe tener sentido lógico, lo cual se refiere a un aspecto semántico, es decir, al aspecto significativo. Lo que se enuncia en la oración tiene que tener sentido. También lo hemos mencionado y lo hemos aplicado. Muy bien. Veamos ahora cuál sería el sentido contextual, un poquito más. Dice, el sentido contextual es la información proporcionada por la oración, en el caso de la oración que tuviera términos de jerga. Ya, vamos a ver por ahí como el ejemplo anterior que he dado, la cual permite eliminar las opciones que no se van a vincular con ese tema. Si mi oración base que esté incompleta tiene palabras con sentido vulgar o con jergas, tendré que buscar también una alternativa que me dé esa misma noción. Yo no podré buscar una palabra formal, una palabra muy rebuscada de un aspecto científico que le pueda dar. Entonces, esas alternativas ya estarían eliminadas, me dicen. Muy bien. Veamos a ver el ejercicio. Me preocupa que tu dieta no incluya alimentos ricos en calcio. Tus se pueden debilitar. Voy viendo. En esta oración más o menos me están hablando acerca de alguien que se preocupa por la alimentación, por la dieta de otra persona y los alimentos que consume. Entonces está un poquito inclinado a la salud, a la nutrición. Ya estoy interpretando el contexto de la oración.
y me dice tus que se pueden debilitar. Dice algo en esa persona se puede debilitar. Dice alternativa A huesos, alternativa B músculos, alternativa C cabellos y alternativa D ojos. Automáticamente yo puedo eliminar cabellos porque quizás los cabellos no estén tan relacionados, claro que sí, en cierta medida a los alimentos, pero no tanto. Entonces tiene más peso los términos huesos, músculos y ojos. Nuevamente leo la oración. Me preocupa que tu dieta ya está un poquito relacionado a aparatos o a sistemas, no digestivo, etcétera, no incluyan alimentos ricos en calcio. Ya me está ayudando, me está mencionando una palabra clave que es calcio. ¿Por qué? Punto y coma, porque tus huesos, ese punto y coma puede reemplazar, recuerda, lo aprendiste en años anteriores, a algún conector. Porque tus se pueden debilitar. Entonces el calcio aquí ayuda a los músculos, a los ojos o a los huesos. Muy bien, a los huesos. Entonces mi respuesta es porque tus huesos se pueden debilitar. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. El fiscal procedía con, ante la penalidad. El fiscal procedía con, ante la penalidad. Quiere decir, aquí ya me está hablando en un ámbito un poco político, en un ámbito formal, en un ámbito legal, judicial. Me está mencionando a un fiscal que él no podía proceder, avanzar, seguir con algo ante la penalidad, ante el castigo, ante la sanción. Entonces veo y leo las alternativas. Rectitud, alegría, solidaridad y venganza. Vamos a probar. El fiscal procedía con rectitud ante la penalidad. Muy bien, excelente. Esta palabra sí da muy bien. Vamos a ver. El fiscal procedía con alegría. No, el término alegría ya se va de este contexto. Eliminado. El fiscal procedía con solidaridad ante la penalidad. Es solidario frente a una penalidad. El fiscal cumple sus leyes, cumple justamente a cabalidad lo que dicen las normas. Entonces, solidaridad, no. Vamos con la última. El fiscal procedía con venganza ante la penalidad. Tampoco. Volvemos a mencionar lo anterior. Un fiscal o una persona que está jurídicamente defendiendo o atacando o quizás culpando o tratando de que las leyes no puede ser ni solidario, ni vengativo, ni alegre, ni triste. Tiene que ser imparcial. Y la imparcialidad está relacionada a la rectitud. Muy bien, te doy el último ejercicio, léelo en casa, detén un momento el video y analiza este último ejercicio, ¿sí? Tienes unos minutos y lo analizas deteniendo el video. Muy bien, continuamos entonces nuestro trabajo. Algunos ejercicios para poder reforzar lo aprendido del día de hoy. Dice, ejercicios. Pedro, estudiante de Derecho, su propuesta ante un jurado propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Bien, tenemos aquí dos bloques. Dice, Pedro, está hablando solo de Pedro, un vocativo. Pedro era estudiante de Derecho, estudiante de Derecho. Algo aquí nos falta. Su propuesta ante un jurado, y algo nos falta. ¿Cómo era el jurado? Una característica del jurado propio de una institución de prestigio. El jurado era propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Ya más o menos puedo darle un contexto. Está hablando de un sujeto que es Pedro, que era un estudiante de Derecho, que entendemos de esta forma el contexto nos ayudará de mejor manera a poder resolver este ejercicio de oraciones incompletas. Bien, ahora podemos poner en práctica lo que hemos aprendido en la teoría, ya analizando la oración con las 5 alternativas. Puede entonces primero combinar con cada una de ellas y analizarlas, pero me está dando una ayuda. Mira la parte de abajo, dice analizando las alternativas. La alternativa A dice, no existe concordancia gramatical. Veamos, si yo utilizo la alternativa A y me dicen no existe concordancia gramatical, ¿qué significa esto? Dice, Pedro, estudiante de Derecho, expusieron su propuesta ante un jurado severo.
propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Pero Pedro es un vocativo. Pedro alude solo a una persona. Dice que este estudiante es de derecho o es un estudiante de derecho. ¿Cómo expusieron? Debería decir expuso. Expusieron alude a un grupo de estudiantes, a más de un estudiante. Entonces, por esto dice que no existe concordancia gramatical de número, porque Pedro es singular y expusieron es plural. Entonces, esta respuesta estaría descartada. Bien, veamos ahora la que sí es correcta. Te dice, sí existe oración con sentido en la alternativa B. Sustentó y exigente. Pedro, estudiante de Derecho, sustentó su propuesta ante un jurado exigente, propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Muy bien, tiene concordancia gramatical, tiene sentido, tiene precisión léxica, tiene coherencia, tiene cohesión. Entonces, esta es nuestra respuesta. Veamos entonces por qué no sería la C. La C dice no tiene precisión léxica. Veamos, la C, presento y riguroso. Esta alternativa nos haría dudar porque también coincide en muchos de los aspectos analizando la oración. Miren, Pedro, estudiante de Derecho, presentó su propuesta ante un jurado riguroso, propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Ajá, coincide, cumple la gran mayoría de características que necesitamos para resolver un ejercicio de oraciones incompletas, pero no tiene precisión léxica. O sea, no es precisa la palabra porque ésta puede tener otros significados. Te dice Pedro, estudiante de Derecho, presentó, hasta ahí está muy bien, la propuesta ante un jurado riguroso. El jurado es riguroso, pero no este riguroso es estricto, es severo. ¿Te das cuenta? Alude a un significado muy extremo, pero no es exigente. El jurado exigente, vamos a decir que es estricto, es estricto, pero te ayuda, te apoya, te corrige, te orienta, pero el riguroso simplemente te acusa, simplemente te exige sin orientación. Entonces, según la precisión léxica de significado, riguroso estaría atribuyendo a otra palabra, no sería justamente al estudiante, de repente ya sería a un profesional, a un magíster, a un licenciado, pero no a un estudiante. Entonces, por esta precisión léxica no sería la respuesta, aunque habría confusión con esta alternativa si es que no la analizamos, ¿sí? Además te dice presentó. Y no es solo presentar para ver, ¿para qué la ha presentado? Simplemente presentar es dar el documento. Y no, en la primera no, dice presentó. Y no es sustentar, como explicar el por qué, las razones, los motivos. Porque si era riguroso, sería sustentar. Le hubieran dicho quizás esta palabra está mal o esta está enfocada en otro sentido, etcétera. Pero como solo presentó, es como tú presentas tu trabajo, ya está hecho. No lo sustentas, solamente lo presentas. Por esta precisión léxica hay algunas, vamos a decir así, ambigüedades de significado, entonces no es la respuesta. Veamos con la D. Dice la D, postuló y comprensivo. Dice no hay coherencia. Pedro, estudiante de Derecho, postuló su respuesta ante un jurado comprensivo, propio de una institución de prestigio. Ahí ya se va un poquito la coherencia, comprensivo propio de una institución de prestigio. Esta parte que va entre comas y esa aclaración tiene que aclarar justamente el significado de esta palabra y dentro del contexto comprensivo no creo que sea una institución de prestigio, ¿no? Entonces ahí también hay una ambigüedad, una incoherencia. No tiene coherencia. Y la última, mostró indolente. No existe criterio textual. Pedro, estudiante de Derecho, mostró su propuesta ante un jurado indolente. O sea que era incomprensivo totalmente. Y si no iba a comprender, no iba a entender nada, ¿para qué ha prestado? Entonces, totalmente no existe un criterio textual. Las palabras están enfocadas en otro ámbito.
¿no? Propio de una institución de prestigio, peor todavía, ¿cómo va a ser indolente una persona propia de una institución de prestigio? Por consiguiente, mostró preocupación. Entonces, de esta forma yo puedo analizar siempre mis alternativas y encontrarle siempre la coherencia, la cohesión, la concordancia gramatical y el sentido correcto para que marque la respuesta correcta. Bien, de esta forma hemos terminado la sesión de hoy, que es de suma importancia. ¿Qué hemos aprendido hoy acerca de las oraciones incompletas? Muy bien, ¿cómo lo hemos aprendido? A través de las diapositivas, a través de los ejercicios, a través de los ejemplos, a través de la teoría. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Vamos a ponerlo en práctica resolviendo nuestras actividades del libro y también si hay alguna ficha referencial que en algunos momentos se les va a mandar, también servirá de apoyo, pero siempre en base a nuestras actividades. De esta forma pondremos en práctica todo lo aprendido. También te recuerdo que tienes que realizar tus organizadores gráficos de la parte teórica, que también es una calificación y muy pocos estudiantes lo están entregando. Muy bien, de esta forma hemos terminado nuestra sesión. Conmigo va a ser hasta la próxima. Que tengas una bonita mañana.